En ese momento los compañeros salen a una emergencia. Se concentran al área de sus equipos en las diferentes áreas donde se encuentran, área de descanso o están distribuidos haciendo talacha o otras actividades. En este momento se empiezan a equipar, colocándose botas, pantalonera, chaquetón, monja, guantes y su casco. Todo esto lo tienen que hacer en 40 segundos. Desde hace 30 años, Olga es bombero, y es que desde siempre le ha gustado ayudar a la gente. Fue enfermera general y después se capacitó para ingresar al cuerpo de bomberos, por lo cual se siente muy orgullosa a pesar de los riesgos que este oficio conlleva. O sea, nosotros damos la vida por la de una persona que no conocemos. El riesgo empieza desde salir en la unidad. Para ella, ser bombero no es un trabajo, es una actividad que le gusta y aunque su familia no le parece, lo acepta porque es la manera en la que contribuye económicamente en su hogar. Olga se ha enfrentado a situaciones donde ha sentido que no regresará a su casa. Sin embargo, gracias a las capacitaciones, ha salido con vida. En un incendio, de desperdicio industrial. No llevamos equipo de respiración, entonces la dificultad para respirar era muchísima. Sentía que me asfixiaba, sentía que yo no iba a salir de ese incendio. Después de esta situación empiezas a ver muchas cosas, ¿no? Lo que tu vida pende de un hilo que en cualquier momento puedes sucumbir con la muerte, que no puedes regresar a tu casa, pero pues realmente me gusta el trabajo, tengo la vocación y pues 30 años de servicio lo dicen todo. Una de las maneras en la que los bomberos minimizan los riesgos en el trabajo es utilizando el equipo de protección personal, sus herramientas y con el entrenamiento correspondiente. Esto que ven ustedes en este momento son prácticas bomberiles, son instaladas, que son precisamente para eso, para minimizar los riesgos allá afuera, a la hora de que se cubren los servicios. La mayor satisfacción para Olga es portar su uniforme y la mayor recompensa es la gratitud de la gente que valora y agradece su noble labor. Con imágenes de Jorge Barajas, 21 Noticias. Salen a cubrir la emergencia.